Bienvenidos a un capítulo más de Así es el Cerrito, inimaginable. Hoy les contaremos sobre un lugar muy importante para los cerriteños como es el Puente del Trincho. Nuestro historiador Diego Antonio Carvajal Peña y Armando Nieto Navia, presidente de Fundauniversitas, nos cuentan un poco más sobre este bello monumento. Veamos. Un punto importante en el municipio de muchos recuerdos, mucha leyenda, muchas anécdotas, es el puente que conocemos como el Trincho y todo su alrededor, todo lo que conlleva el Trincho. La Hacienda La Merced, entre algo de ellos, la entrada del Atico y la entrada del Albión también era fundamental. Y también hay que tener en cuenta esa parte que era la carretera central, la entrada al pueblo. Sí, por mucho tiempo era el lugar por donde se penetraba o se salía del poblado. Este puente fue construido a finales del siglo XIX. Se piensa que el que hizo todo el proyecto, el que diseñó el puente, fue un redentorista, un padre redentorista de Buga. Se le llamaba el hermano Silvestre, pero en realidad el nombre era José Binder, de nacionalidad alemana. Él fue traído con la finalidad de levantar el templo de Nuestro Señor de los Milagros. Él diseñó y dirigió la obra de construcción, lo mismo que la Catedral de Palmira. También la diseñó y ayudó a construir, lo mismo que también hizo en el Cerrito con la segunda torre del templo, donde se colocaron las campanas. Y también diseñó y ayudó a la construcción del cementerio, especialmente de la capilla y del entorno que rodea el cementerio. De modo que tenemos a este personaje trabajando pues, de la mano de los cerriteños con la finalidad de embellecer el lugar. Yo pienso que en realidad él fue el que diseñó el Puente del Trincho, porque guardadas las proporciones es muy parecido al puente sobre el río Guadalajara. De la entrada de Buga. Ese puente tiene 12 arcos, en cambio el de nosotros tiene 2 arcos nada más. Él siempre pensaba que a los ríos no se les podía encauzar solamente por una salida del puente o una entrada unida a una salida, sino que había que buscar otra salida con la finalidad de que cuando creciera, pues desahogara por ese otro lugar. Desafortunadamente hoy en día solamente la gente ve una sola salida del puente, un solo arco, pero el otro arco está enterrado. ¿Quién puso la mano de obra? La mano de obra la colocó un señor que se llamaba Pedro Valencia, de las Valencias, que eran muy famosas porque eran muy buenas panaderas, y un señor que dejó pues una gran historia aquí en el pueblo que se llamaba Julio Escobedo, el papá de don Saulo Escobedo. Toda la vida fue dentista. Sí. Dentista del pueblo. Sí, entonces precisamente él vivía allí donde hoy viven los Isibaches. Él fue notario, fue un fundidor de metal. El padre Campo contrató con Julio Escobedo una de las campanas, la más grande, y cuando comenzaron a construir ese puente y el de Zumbáculo, él tuvo que, su propiedad la tuvo que no empeñar, sino hay un término que se utiliza para indicar que yo voy a cumplir con el prometido, con la obra. Una especie de lo que hoy en día llaman pagaré, pues, Sí. un contrato de contraprestación. Sí, entonces construyen el puente y lo hacen pues para la época muy amplio. Se supone que ya habían no vehículos, porque a finales del siglo XIX todavía no hay vehículos pero de tracción animal, no de motor, a gasolina, porque todavía no han llegado los primeros carros aquí al país. De modo que de estas haciendas salen hacia Buga una gran cantidad de estas victorias que se le llamaba, de modo que era necesario pues hacer un puente por donde cupiera una de ellas. Por ese motivo entonces se construye el puente.
¿Por qué del Trincho, Armando? ¿Te acuerdas? Claro, el trincho tiene motivo, ¿no? Era una forma para separar aguas, para el riego, y fuera de eso darle como más altura, darle como más salida al agua, la afluencia de agua. Sí, había que elevar el nivel del agua con la finalidad de derivar una fuente hacia determinado lugar. Aquí se derivaba hacia el sur se derivaba una fuente con la finalidad de regar arroz. Se había comenzado a sembrar arroz y el arroz necesita mucha agua, por ese motivo entonces... La parte de la Merced, más Sí, concretamente, cuando hoy en día hay varias urbanizaciones que levantaron ahí en ese sitio. sí. Debe tener mucha humedad, entre otras cosas. El nivel freático es bastante grande. Ese puente ha resistido mucho peso. Hoy en día existe una limitación para que los carros pesados ya no transiten por allí porque no está pegado o no está hecho con las especificaciones para que resista tanto peso. Pero de todas maneras, ¿cuánto peso no ha resistido? Se llamaba calicanto, ¿no? En aquel entonces, que era la pega se hacía con cal, sangre, Pues se dice que con sangre de buey con sangre de buey. y con otras cáscaras de algunos árboles que le daban consistencia a la pega, ¿no? Por mucho tiempo fue el centro de recreación más popular. Todo mundo iba a bañar. No porque no existiera pues mecanismos de baño en la casa, sino porque allá uno se encontraba con sus amigos y podía charlar, podía a veces compartir con ellos algunos alimentos que uno llevaba, pero fundamentalmente eh, hay algo que sería bueno recordar y es que los muchachos en la década del 50 y de pronto del 40 huían de la escuela y se iban a bañar. Para evitar ese problema, la administración municipal nombró policías escolares y los policías escolares estaban precisamente pendientes de aquellos que se volaban y que iban a parar al Trincho y había mecanismos para burlarlos. Pero también era difícil que lo cogían a uno y lo traían a la casa. A mí varias veces me trajeron de vez en cuando. Sí, pero uno tenía, por ejemplo, un mecanismo que consistía en meterse precisamente debajo del trincho, donde había un espacio que el agua le permitía a uno respirar, sí, la caída. Y de allá no lo sacaba el policía escolar porque pues tendría que mojarse. Además, uno no dejaba la ropa a la vista de las personas, uno siempre escondía la ropa y de modo que el policía escolar no se podía dar el lujo de hacerlo salir a uno.